Soy Johnny Smoon y vosotros no. Hola, soy Joan S. Luna, que firma con seudónimo de Johnny Smoon este bolsilibro, que lleva por nombre Amarga como el peyote. Forma parte de la colección Relatos del Oeste de Desert Hole, publicado por Proyecto Estefanía. Desenfunda, vaquero. Mi interés por el western y por las novelas de bolsillo viene un poco en un pack integrado. Digamos que cuando yo era pequeño vengo de una familia en la que los bolsilibros del oeste estaban siempre presentes cuando era pequeño a través de mi abuelo, de uno de mis abuelos, y por el otro lado los westerns eran algo muy habitual en la televisión española de aquel momento. Estamos hablando de los años 70, con lo cual era muy habitual ver clásicos en cualquier día en televisión. Mi interés creo que por los bolsilibros apareció primero por las portadas de los libros que por los textos en sí. Y yo me pasé mucho tiempo sin haber leído ningún bolsilibro, pero viéndolos, habituándome a ellos, incluso buscándolos en casa por las portadas. De hecho, antes de empezar a leer bolsilibros, joyas literarias juveniles que se publicaron durante muchos años en este país y que me permitió descubrir algunos clásicos del western, como El último mohicano, por ejemplo, y que con el paso de los años recuperé algunos bolsilibros, empecé a verlos, pues yo que sé, en el mercado de San Antonio. Proyecto Estefanía es un proyecto que no inicio yo para nada, yo solo formo parte de la lista, de la parrilla de escritores o de colaboradores que han hecho un título. Es un proyecto que nace en Valencia de la mano de Mebrazo, que intenta rendir homenaje a todos los bolsilibros que se publicaron en este país y que se movieron por toda Latinoamérica e incluso en algunos otros países. Eran libros de literatura popular, de kiosco, que se vendían por miles, que se llegaron a publicar por miles también, miles de títulos diferentes. Y obviamente una parte muy importante fueron los westerns, que son los que yo creo que más leía la gente mayor como mi abuelo. Cuando descubro a través de un amigo que está en otra editorial, Octavio Botana, que se habían publicado un par de títulos de Proyecto Estefanía, me interesó por ellos, voy a buscarlos a una librería en concreto que es donde estaban y acabo comprando los siguientes títulos directamente a M en sus redes sociales. Entonces en un momento dado, pues bueno, como conocía mi firma por todo lo que había escrito yo de música durante muchos años, me dijo, ya que tú estás habituado a escribir, ¿por qué no haces uno? Entonces dije, hombre, pues mira, me hace falta tener un poco la excusa para ponerme, porque el western es una cosa que tengo muy metida en la cabeza desde hace muchísimos años y me fue bastante fácil, que le fue muy fácil liarme, vamos. No solo es mi primera incursión en el western o en los bolsilibros, sino que es mi primera incursión en la ficción, porque todo lo que he escrito yo y he publicado tiene que ver con estilos musicales. Hice un libro sobre surrealismo pop, sobre pintores de surrealismo pop, pero nunca me había planteado realmente que podía hacer algo de ficción. Entonces fue como la idea perfecta, el momento perfecto para hacer algo un poco, bueno, salirme un poco de mi zona de confort, que se dice tanto ahora, y probar algo distinto. Y yo creo que me lo he pasado muy bien y he conseguido, yo creo que lo principal, no tanto sumarme al homenaje a los bolsilibros, que también, obviamente, sino que conseguir que la gente que lo lea se pase un buen rato y sobre todo que se rían a ratos. Y bueno, por lo que parece, todo el mundo que lo ha leído me dice que es un objetivo conseguido y con eso ya estoy contento. En mi caso, yo creo que pensar en ficción es algo que tiene mucho que ver con todo lo que he leído, con todas las películas que he visto, con todos los libros que he leído, con todos los cómics que también he leído y he visto, pero no tiene mucho que ver con lo que he escrito habitualmente. Digamos que la crítica musical, la crónica musical, las entrevistas van por un lado muy distinto. Añado otra cosa, encima yo vengo de hacer periodismo, sí, pero sobre todo vengo de haber estudiado publicidad antes, con lo cual la forma de escribir es totalmente distinta. Yo creo que para mí la gran excusa fue pensar que no había ningún tipo de presión, que podía hacer un poco lo que me diera la gana, eso sí, cumpliendo unas normas básicas que son las que se tienen que cumplir en todos los títulos de Desert Hole, y es utilizar a ciertos personajes que se repiten en todos los títulos publicados, que son 10 hasta el momento. Lo habitual en una colección así de títulos en las que se comparte un universo como Desert Hole
pero puedes crear tu propia historia, es que cada uno de los autores haya ido por un lado totalmente distinto. Entonces a mí me interesaba especialmente lo de que ya que existía un universo o una ciudad o un pueblo llamado Desert Hole, era exprimirlo un poco más y darle un poco un sentido a todo ese universo. Entonces lo que hice es, primero, partir de un personaje que aparecía en el, si no me equivoco, en el tercer título de la colección, un personaje totalmente secundario que yo he convertido en el gran protagonista de esta obra de venganza. A partir de ahí, además de este personaje tomado de otro título y a los 3 o 4 que se comparten en toda la colección, me dediqué a crear nuevos personajes con la intención de que se sumen a esa cosmogonía del pueblo, y que a partir de ese momento, si alguien quiere hacer lo mismo, si quiere acudir a alguno de los personajes que he creado, me parecería, vamos, increíble, me encantaría realmente. Que al final el resultado haya sido tan divertido, tan iconoclasta y tan un poco salvaje en cierta manera, tiene que ver con esa libertad. Y después porque lo que he intentado es que, aunque sea un homenaje al western y sea un homenaje a los bolsilibros, yo creo que la principal gracia de toda la épica del western ahora mismo se ha desvanecido. Ahora no vivimos en un mundo tan de buenos y malos, por ejemplo, en la literatura. Entonces a mí me encantaba la idea de que, por ejemplo, mis malos empiezan siendo malos, pero realmente, si te pones a analizar, no son los malos de la historia. Igual que las fuerzas del orden, por decirlo de alguna manera, la iglesia, todos esos personajes que aparecen en el bolsilibro, tampoco realmente es la gente que se comporta de la forma correcta. A mí me gustaba mucho la idea de acudir a todos esos tópicos, a todos esos arquetipos del oeste, para un poco empezar a sacarlos a la luz, pero al cabo de un rato cargármelos. Es como el duelo, por ejemplo, final, es un poco spoiler, pero en toda película hay un duelo final en la que se carga de épica, de violencia, etcétera, etcétera. Pues yo lo que he hecho es que, una vez ha aparecido ese momento, que es lo que me interesaba, darle un giro y que se vaya por otro sitio totalmente distinto. Sí, yo creo que el hecho de que muchas veces los protagonistas malos, digamos, de la obra se convierten en buenas personas es porque, en el fondo, aunque lo que he escrito es un bolsilibro de western, hay muchas partes diferentes ahí. Hay una buddy movie, por ejemplo, con los 3 personajes que al principio se odian y que se acaban haciendo grandes amigos. O, por ejemplo, hay una parte importante que es la típica historia carcelaria, en la que ahí sí que hay unos malos, hay unos buenos, que van cambiando un poco de actitud conforme se conocen. Y para mí eso era importante, vamos. De hecho, yo creo que los géneros que van apareciendo a lo largo de la novela ha sido un poco espontáneo todo. Lo que sí que tenía muy claro es que, al recuperar el personaje del forastero forajido, que era un personaje que acababa en la cárcel, el punto de partida tenía que ser la cárcel. ¿Cómo podía el forastero forajido vengarse de la gente que había hecho que acabara con sus huesos allí? Pues sencillamente siguiendo un largo camino que le llevaría desde esa cárcel hasta un pueblo tan pequeño como Desert Hole, en el que parece que todo sea un gran bloque, que parece que sea como un ente. Por eso al principio, en las primeras páginas, ya explico que todos los habitantes del pueblo se unen un poco por el honor, para limpiar un poco lo que es Desert Hole, porque es como un todo al que ese forastero forajido, inocente él, se quiere enfrentar. Y bueno, pasa lo que pasa. Es chapucera, en este caso es totalmente chapucera, pero es chapucera en mi amarga como el peyote, pero es chapucera. El otro día lo estaba hablando con unos amigos, pues por ejemplo, si te pones a ver una serie como Walking Dead, que en el fondo es como un western aplicado a un mundo moderno o incluso futurista, con zombies, etcétera, etcétera, cuando hay venganzas la mayoría son muy chapuceras. Al final, una cosa es la teoría de la venganza, y otra es después por dónde acaban yendo las cosas. La mía, eso sí, es chapucera con toda la intención. Eso sí que tiene que ver un poco con el tono que empecé a utilizar ya desde las primeras páginas. Yo creo que todo el mundo se toma a los otros muy poco en serio. Yo creo que desde el primer encuentro entre Big J y el forastero forajido, realmente no está aterrorizado. Si al final acaba a sus pies, es bueno porque es víctima del peyote y todo lo que podréis leer si leéis el título. Pero en ningún momento, incluso cuando a Miles Haycock le están pegando, él mismo se está tomando un poco las cosas como, bueno, mira, es un poco la vida. Y yo intento que eso se reproduzca incluso en mis frases, porque, por ejemplo, yo creo recordar que hay varias veces en las que hago
que los protagonistas pasen por situaciones muy absurdas que tampoco explico, que al final las justifico sencillamente como diciendo, bueno, a ver, es una historia del oeste, entonces en el oeste ya sabemos que todo es muy duro, aunque en el fondo lo que está pasando es, bueno, una gran estupidez. Bueno, porque, a ver, es cierto que siempre en las películas del oeste estamos acostumbrados a que la gente como que no es violenta, que es pacífica, bebe zarzaparrilla, y la gente que tiene ganas de bronca, por decirlo de alguna manera, se bebe un par de chupitos de whisky y ya está preparado para salir ahí a matar. Mi intención obviamente era un poco lo contrario. No es que nunca en mi vida haya sido un gran bebedor de alcohol, pero lo que es evidente es que cuando bebes, igual sí que te conviertes en alguien un poco más, yo que sé, que se te va un poco más la cabeza, pero no te facilita las cosas. Entonces un poco la intención era esa. Hay un momento en concreto en el que los tres protagonistas llegan a la taberna Thunder Twins y ahí, vamos, está todo el mundo bebiendo, pero nadie tiene una actitud, nadie es valiente, nadie es, ¿sabes? Es que en el fondo, yo creo que muchas de... Cuando he hablado antes de Walking Dead, lo que hemos hablado ahora de la venganza del forastero forajido, yo creo que muchas veces la venganza parte de algo que crees que ocurrió, pero que muchas veces es muy cuestionable. Entonces es como una gran ofensa en la que debes enfrentarte, debes solucionarlo, debes demostrar que eres un hombre que se enfrenta a las grandes ofensas, cuando en muchas ocasiones no son grandes ofensas. En el fondo, forastero forajido no tendría por qué estar tan ofendido, porque sencillamente lo que ha hecho es que formó parte de un plan que salió mal y acabó en la cárcel. Entonces, bueno, para él la venganza es lo fundamental, pero es muy cuestionable. Y una cosa que me hace mucha gracia cuando me has comentado, por ejemplo, lo del alcohol, es que también es uno de los momentos que utilizo para acudir a tópicos de estos que pasan un poco por ahí disimuladamente, y creo que para mí tiene gracia subrayar. Hay un momento, por ejemplo, en el que Miles Haycock habla de cómo está la situación en las cárceles, si las cárceles sirven para que la gente salga mejor o no, que es un tema como muy de actualidad metido ahí. Después hay otro tema, que este es el que tiene relación con el alcohol, que es cuando hablo de que los pieles rojas que están dentro de la cárcel, al final lo que hacen todo el día es quejarse de que les han engañado, los hombres blancos les han engañado con alcohol para llevarse sus tierras, etcétera, etcétera. Y eso para mí es una de las gracias de un poco repetir problemas que ahora mismo siguen existiendo, como la gente engaña unos a otros, pero situándolo en aquel contexto. Yo creo que fue un problema antes, sigue siendo un problema ahora y será un problema siempre. El hecho de que cuando la gente dice, pues bueno, que es víctima de excesos con el alcohol, por ejemplo, tenga un poco mano ancha para hacer un poco lo que le dé la gana. En este caso, yo creo que es un poco diferente porque al final la traición yo creo que es algo que en el fondo el forastero forajido no se quiere enfrentar. No se quiere enfrentar al hecho de que en realidad ha traicionado a todo el equipo con el que estaba llevando a cabo el robo, con lo cual le es más fácil para él obcecarse en la venganza antes que aceptar que ha traicionado a todos sus amigos o sus compañeros, en todo caso. Para mí era muy importante el hecho de no saltarme, por ejemplo, los momentos más emblemáticos de algunas películas, porque es evidente que aunque haya leído muchos bolsilibros y relatos del oeste, digamos, más serios, lo que es evidente es que toda la imaginaria que aparece en Amarga como el peyote tiene mucho que ver con las películas que he visto. Todas esas escenas que van apareciendo y que se suceden en la narración, en el fondo son escenas que he visto en muchas películas pero que acababan de otra manera. Entonces para mí lo importante es que cuando había el enfrentamiento, por ejemplo, en el patio de la cárcel, siempre acaba de otra manera, no acaba como lo acabo yo. Cuando hay el duelo final, siempre aparece en muchos westerns, pero siempre acaba de otra manera. Entonces lo que yo quería es que esos momentos que no podían faltar aparecieran, pero una vez estaban ahí, los tenías delante, el final era totalmente diferente. Para darle un poco esa vuelta de tuerca o esa actualización, si es que se puede decir, a los bolsilibros. Al hablar tanto de que todo es, de que hay tanto humor, de que es todo una gran absurdidad, de que las situaciones son súper cómicas, en el fondo eso también hace que la historia se pueda tomar, como ocurrió con los bolsilibros, como muy a la ligera, como que realmente es una novela para leer en un momento y olvidarte de ella. Como en cierta manera es así, porque es como un divertimento, más que no hay ninguna intención literaria en lo que he escrito. Lo que sí que me gustaba es que, por ejemplo,
los nombres de muchos personajes referenciaran a películas, a libros que he leído que me han marcado realmente. Por ejemplo, Miles Haycock, el apellido es de Ernest Haycock, que es uno de los escritores serios de western que ha habido en la historia. O por ejemplo, cuando aparecen los sepultureros, ambos nombres están inspirados en personajes que aparecen en obras de Kurt Vonnegut. En concreto, el señor Rosewater es de Dios le bendiga, señor Rosewater, que es posiblemente una de mis 2 obras favoritas de las que he leído de Kurt Vonnegut. Entonces me hacía mucha gracia que esos personajes estuvieran referenciados a cosas que a mí me gustan. Incluso llego al extremo de que mi propio seudónimo, porque el utilizar seudónimo es algo que viene de los bolsilibros de siempre, cuando se publicaban en Toray, en Bruguera, pues las editoriales no querían que los escritores aparecieran con nombres españoles. Entonces incluso el mío tiene una referencia muy clara. Obviamente me llamo, cuando escribo, Joan Eseluna, mi traducción directa es Joan Esmunt, pero lo que yo utilizo tan claramente Joan Esmunt porque forma parte, es uno de los personajes que aparecía en un chorizo western que se llamaba Comanche Blanco, un western que se hizo en Andalucía y que estaba protagonizado ni más ni menos que por William Shatner, que es el famoso Capitán Kirk de la primera serie de Star Trek, y uno de los personajes era Johnny Moon. Lo que más me gustaría que la gente se lleve una vez haya leído Amarga como el peyote, en primer lugar, es que se lo haya pasado bien, que se lo lea de un tirón y que se haya reído en algunos momentos, y después que piense que, aunque parece que hay géneros que están totalmente caducos, porque ya no se escribe mucho, no lo están. En el fondo las historias se pueden contar de otra forma y puedes ambientarlas donde quieras, y yo creo que el western sirve para eso tanto como cualquier otro género. También es cierto que gracias a que últimamente, pues yo que sé, Valdemar ha reeditado muchos títulos clásicos, escritores españoles como John Bilbao están recuperando el western para darle un poco un nuevo aire. El otro día citaba también a Fernando Navarro, el guionista de muchas películas españolas, que también ha hecho un western que lleva por nombre Malaventura, y que todo eso sirve para que la gente no empiece a ver el western como algo súper caduco, sino que sirve como cualquier otro emplazamiento, cualquier otro lugar, cualquier otro universo para contar historias nuevas. Lo acontecido en el concurso anual de belleza equina del Condado del Este se había convertido prácticamente en leyenda en los territorios cercanos. La gente habló sobre ello durante meses, recordando la valentía de Jennifer, la sherifa, los 50 de Desert Hole y de quienes les echaron una mano. Nunca antes en la zona un grupo tan variopinto de personas había unido esfuerzos por el bien de la comunidad desde que los retretes de la taberna se taponaron y cierta mañana los residuos empezaron a filtrarse a través del suelo del local hasta expandirse por la calle principal y dejarlo todo perdido.